Entusiasmo, devoción y fervor a unas horas de la llegada del Papa a Ciudad de México. Alrededor de 100 millones de fieles lo esperan. Muchos de ellos anhelan que temas como la violencia, la inequidad social y otros flagelos sean abordados durante su visita. Cobertura total de NTN 24 en esta visita apostólica. Saludamos en Ciudad de México a nuestros enviados especiales, Julio César García y Maritza Aristizábal. Julio, Maritza, buenas tardes. ¿Y cómo está México a unas horas de la llegada de Francisco? Buenas tardes, Ruth, Jason. En efecto, la Ciudad de México y el país entero están a la expectativa del arribo del Sumo Pontífice, quien estará en esta Ciudad de México ya alrededor de las 7:30 de la tarde. Pues mire, Julio César, llegará a las 7:30 de la noche al aeropuerto Benito Juárez, al hangar presidencial. Y como es costumbre en el Papa Francisco, él viene a romper esquemas también aquí en México. Miren, mañana, en medio de su agenda, él irá al Palacio Nacional y será la primera vez que un pontífice entre al Palacio Nacional, lo que dicen muchos que significa ese acercamiento entre la Iglesia Católica y el Vaticano en un estado que tiene una larga tradición de laicista y que siempre, digamos, ha estado bastante alejado. Pero además, en medio de su agenda, también tiene otras cosas icónicas, como por ejemplo una visita a la frontera en Ciudad Juárez, una visita a una cárcel que además es muy importante en medio de la coyuntura por la tragedia de las últimas horas de un incendio en un penal en el estado de Nuevo León. También visitará un hospital de niños. Bueno, son muchas las cosas que marcarán la visita del Papa Francisco, Julio César. Así es, y además tendrá un encuentro con los jóvenes, como lo hubiera hecho el segundo Papa más querido de México, Juan Pablo II. Esto a lo largo de 5 días en los cuales visitará 5 estados de la República y 6 ciudades, como se los detallamos en el siguiente informe. 12 de febrero. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, hora local, el Papa Francisco llegará al aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México. El pontífice será recibido en el hangar presidencial por el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto y allí se trasladará a la Nunciatura Apostólica en un recorrido de 19,2 kilómetros. 13 de febrero. A las 10:30 de la mañana, hora local, el Papa asistirá a una ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional, convirtiéndose en el primer pontífice en ser recibido como jefe de Estado por un presidente de México. En este acto, Francisco pronunciará su primer discurso ante las autoridades civiles y eclesiásticas. Una hora después sostendrá un encuentro con los obispos de México en la Catedral Metropolitana. Antes de ingresar al Santo Recinto, recibirá las llaves de la ciudad por parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. A las 6 de la tarde ofrecerá una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Pone el marco de la misericordia en la Virgen de Guadalupe y trata problema indígena, problema droga, problema emigrantes. 14 de febrero. En horas de la mañana, el máximo jerarca de la Iglesia Católica se desplazará en helicóptero desde el helipuerto del Campo Militar en Ciudad de México hasta el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México. Hacia el mediodía oficiará una misa a la que se estima asistan unas 300,000 personas en el área del Centro de Estudios de Ecatepec. Tras el servicio religioso, almorzará con el séquito papal en el Seminario Diocesano de Ecatepec. La jornada del domingo la finalizará en el Hospital Pediátrico Federico Gómez de la Ciudad de México, donde se reunirá con niños enfermos de cáncer, familiares y personal médico de la institución. 15 de febrero. Jorge Mario Bergoglio se trasladará a bordo de un Boeing a la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Allí será recibido por las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad. Durante el acto de bienvenida, el máximo jerarca de la Iglesia Católica recibirá el bastón de mando, una corona y un collar de flores por parte de 2 sacerdotes indígenas. México cuenta con alrededor de 20 millones de indígenas. Un 4% son indígenas, cosa que nos da mucho orgullo. En este acto también participarán 1,000 niños de las escuelas primarias de Tuxtla Gutiérrez, quienes acompañados de sus maestros le darán la bienvenida con el canto Bienvenido a casa. A las 11 de la mañana el Papa se trasladará en helicóptero al municipio de San Cristóbal de las Casas, donde oficiará una misa para las comunidades indígenas que incluirá lecturas y cantos en lenguas nativas. El pontífice visitará en horas de la tarde la Catedral de San Cristóbal de las Casas, donde se encontrará con enfermos y ancianos y ofrecerá una ofrenda floral a la Virgen. 16 de febrero. En horas de la mañana, el máximo jerarca de la Iglesia Católica se trasladará en avión al estado de Morelia, donde realizará una misa multitudinaria, acompañado de 200 coristas y 50 músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Hacia las 4 de la tarde, Francisco visitará la Catedral de Morelia, donde sostendrá un encuentro con ministros religiosos de otros cultos y se reunirá con niños michoacanos. 17 de febrero.
El Papa Francisco partirá a las 9 de la mañana hacia Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos, donde visitará un centro penitenciario que alberga a cerca de 3.000 presos. 700 de los internos podrán asistir a un discurso que ofrecerá el pontífice en la capilla de la prisión. A las 6 de la tarde, hora local, el obispo de Roma hará una parada ante la valla metálica que separa a México de Estados Unidos, en un gesto simbólico de cercanía a los migrantes mexicanos. Francisco saludará a las personas que se encuentran al otro lado de la valla en la localidad estadounidense de El Paso, en el llamado Muro de la Ignominia. Tras una ceremonia de despedida, el Papa partirá hacia Roma desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Y miren, en medio de las ciudades que va a visitar el Papa Francisco, también es muy importante resaltar, Julio César, que va a estar en Ciudad Juárez, que es considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Además, es allí donde se concentran muchos de estos carteles mexicanos que hoy en día tienen azotado al país. También que visitará Ecatepec, en el Estado de México, que ha sido considerada en los últimos meses como una de las ciudades más peligrosas para ser mujer. Tiene unos altos índices de feminicidio, de violencia contra la mujer y además de violaciones. Pero ahora sí hablemos de lo que le están pidiendo los mexicanos al Papa Francisco. Mire, pues obviamente muchas de sus peticiones pasan por el tema espiritual, la salud, el amor, más fe. Sin embargo, en medio de la grave crisis social, incluso una crisis política que está pasando el país, pues también muchas de esas solicitudes van encaminadas hacia allá, a poder hacer del Papa una figura política que ayuda a conjurar esta especie de crisis, de emergencia social. Así es, y es que esta visita no es solamente para los casi 105 millones de católicos en territorio mexicano, sino para todo el país. Esto tiene repercusiones, como lo decía Maritza, políticas en todos los niveles. Las expectativas de la gente se las presentamos a continuación. Por ser uno de los lugares más religiosos del mundo, con 100 millones de católicos, ser un país latino y con la guadalupana como patrona, ya hay suficientes razones para que en México estén emocionados con la llegada del Papa Francisco. Creo que la mayoría de los mexicanos necesitamos paz, armonía, y necesitamos sinceramente de toda su bendición en general, desde la clase, pues se puede decir pobre, hasta los ricos. Necesitamos a veces de esa bendición del Santo Padre. Sin embargo, la difícil situación social y la escalada violenta de los carteles resultó un ingrediente adicional a la emoción. Un mensaje de tranquilidad y paz para un México que lo necesita, que ya pues la desunión del país necesita eso, para todos esos creyentes. Es siempre motivo de poner los ojos en México, del mundo, ¿verdad? Y es importante para nosotros porque, bueno, pues es un personaje de nuestra historia actual. La iglesia está esperando, nosotros los clérigos esperamos que dé unas palabras de aliento, sobre todo para aquellos que fueron lastimados, ¿verdad?, por parte de la iglesia, y sobre todo pues también pedimos al Papa que haga una oración para que se termine toda esta violencia que estamos viviendo en México. Esperamos que esa bendición que va a derramar el Santo Padre aquí en México quede plasmada. Los mexicanos además han visto en la llegada del Papa una oportunidad para reencaminar la política del país. Más que nada, cosas espirituales y que nos puedan ayudar, ¿verdad?, para que nuestro gobierno cambie un poquito en todas las cosas que se están dando en nuestro país. Esperamos que la conversación que se tenga sea para mejoría de los mexicanos. Y es que aunque Francisco ha dicho que su visita no tiene carácter político, los problemas de México desbordan muchas de las solicitudes espirituales. Bueno, Julio César, y para esta noche podríamos decir que el Papa Francisco va a tener un gran recibimiento que está dividido en dos partes. Primero, uno en el hangar presidencial con toda la pompa, la clase política, también estarán allí obispos, personalidades de las comunidades religiosas e incluso un concierto con, ya lo hemos dicho, artistas muy afamados de México, Lucerito, Emanuel, en fin. Pero después será quizá el más emocionante, que será en las calles con una valla humana que están preparando todos los mexicanos, en donde se les ha convocado con linternas o con celulares para que acompañen así toda la ruta que hará el sumo pontífice desde el hangar presidencial hasta la Nunciatura, que es donde pasará la noche. Así es, Maritza, y podemos comentarles, Ruth, Jason, que son más de 5 millones de mexicanos que se están acercando a la Ciudad de México para recibir al Papa Francisco, por lo cual el gobierno de la ciudad ha tenido que disponer más de 100 módulos de atención, esto para que las personas que van a pasar muchas
muchas horas esperando ver al Papa durante su transición del aeropuerto de la Ciudad de México al nuncio apostólico, para que tengan atención médica, para que tengan agua y además para la localización de personas, porque con tanta gente en las calles será muy difícil localizar a sus familiares. Con esta información regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias.